Buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, muchachos, los de Zoom me escuchan. Sí, profe, sí. Gracias. Segundito mientras cuadro aquí las cositas ya. Bien, buenas tardes. Estamos entonces, venimos ya hablando de las modulaciones digitales. Esto es un tema pues que ya habíamos presentado desde no la clase anterior, sino la anterior a esa. Y es básicamente el cambio de alguno de... O sea, tenemos una señal portadora, que es coseno de omega sub ct, y esa señal portadora se le modifica o la amplitud, o la fase, o la frecuencia, dependiendo de si, bueno, de cómo se quiera insertar la información de la señal mensaje. Entonces, cuando se le modifica la amplitud a la señal portadora, estamos hablando de la modulación ASK. Cuando se le modifica la fase, estamos hablando de la modulación PSK. Y cuando se le modifica la frecuencia, estamos hablando de FSK. ¿Listo? Entonces, hemos hecho todo el análisis, bueno, cómo se construye cada una de esas señales. Eso lo hicimos la primera clase, yo creo, hace dos clases. Y después vimos que, bueno, en esa construcción veíamos que era simplemente utilizando la misma descripción matemática, los códigos de línea, en particular on-off y polar, y con eso lográbamos las tres modulaciones digitales binarias, ¿cierto? Bien, y ya con eso obtuvimos la clase pasada la densidad espectral de potencia de cualquiera de estas modulaciones en general. Aquí se me acaba de desconectar la tableta, denme un segundito. Que luchas con esto, no. Que luchas, por Dios. Ya. A ver si ya. Listo. Volvimos.
Bien, entonces hicimos todo el análisis de la densidad espectral de potencia para cualquier modulación digital binaria y obtuvimos lo siguiente. Básicamente era la suma, bueno, con este escalamiento, pero básicamente era la suma de la densidad espectral de potencia de la señal mensaje desplazada a menos FC y otra copia de eso desplazada a más FC. Eso. Dos copias del espectro de MDF desplazadas en frecuencia. Desplazadas en frecuencia. Entonces ya hicimos en cada caso. Entonces para OK obtuvimos esto. Para PSK muy parecido. La única diferencia es que se utiliza pues la señalización polar en vez de on-off. Entonces se perdía pues digamos ese impulso que había acá. Y para FSK era la combinación de dos OK. Entonces daba algo así. ¿Listo? Finalmente dijimos que si lográbamos eh, eliminar los saltos de fase grandes entre una frecuencia y otra, en este proceso de FSK era posible, y escogiendo pues las frecuencias apropiadamente, las dos frecuencias, era posible eliminar los dos impulsos que aparecían acá. Listo. En eso, eso dijimos. Hicimos finalmente las observaciones generales. Primero hablamos del ancho de banda, que digamos como se ve ahí de manera gráfica, el uso de ancho de banda de FSK es mayor. Ahora, yo creo que aquí me equivoqué, como FSK utiliza, eso no es FSK, aquí me equivoqué, qué belleza. Aquí es, en vez de FSK, es PSK. Es como PSK utiliza codificación polar, esa es la de mejor eficiencia en cuanto al uso de potencia. ¿Cierto? Para un mismo nivel de inmunidad al ruido, esa es la que menos potencia consume. Y dijimos que si queríamos incorporar algún tipo de conformación de pulso, como por ejemplo coseno levantado, lo podíamos hacer y el mismo desarrollo aplicado. ¿Cierto? Simplemente que esta forma de las señales obedece pues al pulso cuadrado. Con coseno levantado la forma va a dar otra. ¿Listo? Eso es todo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Vamos a hablar de las modulaciones digitales M-áreas. ¿Okay? No sé si hay alguna inquietud con esto. Bien. Clase 21. Un segundito que me quedo acá. Muy bien. ¿Ok? Entonces digamos, modulación digital M-área. ¿Sí? Pues nosotros ya nos habíamos expuesto en algún punto a una señalización M-área. ¿Cuándo nos encontramos con eso? Eso. Teníamos PAM, recuerden, que era, digamos, una modulación de amplitud, una señalización de amplitud, eh, pero con varios niveles de amplitud, ¿cierto? Ya habíamos, eso de hecho entró en el último parcial. Entonces, algo así aplica en este caso. Entonces, digamos lo siguiente. Tal como en el caso de la señalización banda base, donde es
posible construir esquemas de codificación que llevan información de más de un bit por símbolo en la modulación digital es posible definir esquemas que logran algo similar. Aplicar señalización M-área con un ancho de banda limitado. A continuación, analizaremos algunos de los esquemas de modulación M-área más importantes. Bien. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ASK M-área. Listo. Entonces, usted ya puede intuir más o menos esto como camino. ¿Cómo logramos ASK M-área? O sea, ¿qué quiere decir M-área? Que tenemos cuántos símbolos, M símbolos distintos. ¿Qué son los símbolos en este caso? Niveles de amplitud, ¿cierto? Entonces vamos a tener M niveles de amplitud diferentes. ¿Cómo se puede construir eso? ¿Usted cómo cree que se puede construir eso? Eso. O sea, es simplemente establecer M valores distintos de A sub K. Pero la construcción matemática termina siendo igual a la que ya vimos. ¿Listo? Es eso. Entonces, la modulación ASK M área emplea M amplitudes de portadora. Pero de la portadora es coseno de omega sub ct. Listo. Lo que permite llevar
logaritmo en base 2 de m bits por cada símbolo. Listo, entonces, suponga que yo tengo un 16 ASK, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? 16 ASK significa que yo tengo 16 niveles de amplitud distintos, ¿cierto? ¿Cuántos bits por símbolo hay? O sea, por cada uno de esos niveles de amplitud. Es decir, a mí me llega una señal y eso tiene, no sé, un nivel de amplitud determinado. ¿Cuántos bits infiero yo cuando tengo ese nivel de amplitud? 4 bits. ¿Listo? Eso es. Entonces, una forma de construir ASK M área es la siguiente. ¿Ok? Mire, nivel 1. Nivel 2. Nivel 3. Y así sucesivamente hasta nivel ¿qué? M en general, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando decimos esto, o sea, nivel 1, esto es un nivel de amplitud. Por ejemplo, entonces, nivel 1, 0, por ejemplo. ¿Listo? Nivel 2, A coseno de omega sub ct. ¿Listo? Nivel 3, 2A coseno de omega sub ct. Y así sucesivamente, ¿hasta qué? No es MA. M menos 1 por A coseno de omega sub ct. O sea, no importa pues si es MA o M menos 1A, ¿cierto? Pero hay una cosa que usted puede notar acá fácilmente, y es que ¿cuál es la distancia entre un nivel y el siguiente? Es A. Entre este man allá, este man y este. Entonces, para mantener ese patrón, debemos poner M-1A. ¿Listo? Ok, ¿alguna inquietud con esto? ¿Cómo? O sea, por acá me están preguntando que si yo puedo hacer el mismo esquema de asignación de niveles de amplitud, pero no de manera uniforme. ¿Listo? Es decir, tal vez lo que tiene en mente por aquí Jackson es, le asigno al primer nivel 0 y al nivel 2 A coseno de tal cosa, pero al nivel 3, por ejemplo, en vez de ser 2A, le asigno, digamos, 2/3 de A. 2/3 de A no. 3/2 de A. ¿Listo? 3/2 de A. Y al siguiente nivel, 5/4 de A. Y así sucesivamente. ¿Cierto? De manera que la distancia entre un nivel y el siguiente ya no es un número constante, sino que va cambiando. ¿Eso es posible? O sea, la pregunta es si eso es posible. Claro que es posible. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Pero el asunto es que a medida que, si yo utilizo un esquema de esos, los niveles más altos van a estar más cerca entre ellos que los niveles más bajos.
Quiere decir que hay menos inmunidad al ruido a medida que el nivel de amplitud crece. Entonces, es mucho más fácil que se me produzca un error cuando estoy utilizando el nivel de amplitud más alto. Entonces, que eso se puede hacer, pero que sea, digamos, adecuado, útil, eso es otra cosa. ¿Sí? Bien. Entonces, una ilustración aquí rápida. En esta ilustración vamos a tener un m igual a 4. ¿Cuántos bits por símbolo, muchachos? 2 bits por símbolo. ¿Cuáles son los posibles arreglos de bits? Eso, entonces tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, por ejemplo, nosotros pudiéramos decir que para el 0, 0 vamos a asignar 0. Para el 0, 1, coseno de omega ct. Regálame un segundito. Para el tercero, 2 coseno de omega sub ct. Y para el último, momento. El último, ¿cuál va a ser? 3 coseno. No me ocupo, vamos a ponerlo así. 3 coseno de omega sub ct. ¿Listo? Ahí está. Bien, me estaban preguntando por aquí que esa asignación, asumo yo que lo que estás preguntando es esto. ¿Quién me dice a mí que el 0 es el que representa a estos dos manes? ¿Cierto? Y no, por ejemplo, que el 0 es el que representa al 1. Nadie. O sea, en este caso la asignación fue completamente arbitraria. Ahora, sí es importante entender que eso sí tiene implicaciones sobre el desempeño del sistema. Por ejemplo, yo puedo asignar el 0 a el 0, 0. O lo puedo asignar al 1, 1, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Entonces eso tiene implicaciones, porque si los bits que más aparecen, la secuencia de bits, o bloques de código, que más aparece es el 1, 1 que el 0, 0, listo. Entonces el hecho de que yo transmita 0, 0 voltios, por ejemplo, cuando aparece 0, 0 o cuando aparece 1, 1, sí determina, por ejemplo, el desempeño en términos de potencia. ¿Listo? Ese tema, sin embargo, aquí simplemente hicimos una asignación arbitraria. Ese tema no es del curso. ¿Eso dónde se ve? Eso es teoría de la información avanzada. Estos son sistemas, hay cursos que se llaman teoría de comunicaciones inalámbricas, por ejemplo, o teoría de comunicaciones avanzadas, donde se estudia esa asignación de códigos para transmisión, pues dependiendo del canal. ¿Listo? Señor. Pero eso es otra, listo. Entonces por acá Manuel está hablando que yo en este caso estoy buscando que las amplitudes, o sea, en un nivel y el siguiente siempre tienen, en este caso, amplitud de 1, ¿cierto? Y desde ahí. Entonces, me está diciendo Manuel que hay un esquema de modulación que se llama QAM, que ya no solamente varía la amplitud, sino que tiene una variación adicional, ¿listo? Que es en fase. Eso lo veremos más adelante. Ese es otro tipo de esquema de modulación. ¿Listo? O sea, para la ASK-M-ario, la variación es solamente en la amplitud. De esta manera. Es
como usted puede intuir, bien sencillo de entender el ASKM-ARIO, pero no se usa. En la práctica, ¿por qué? Porque el desempeño es asqueroso. En términos de uso de potencia, en términos de eficiencia espectral, etc. Entonces no se usa. ¿Quiénes se usan? Principalmente PSK, M-ARIO y, como mencionaste, QAM. Esos son los que se usan en la práctica para alto desempeño. Pues. Bien. Entonces, si ese es el caso, entonces miremos a ver cómo queda esto. Entonces, ¿qué tendré? Algo así. ¿Sí? Es phi, esto es phi de t, esto es t. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, listo. ¿Ok? Ahí está. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es que de esas pequeñas alegrías son... Bien. Usted seguramente no va a alcanzar a ver esta línea, pero yo sí. Hay una pregunta que usted me está haciendo telepáticamente, bueno, Manuel me la está haciendo telepáticamente, y es que si no hay niveles de amplitud negativos. Ya le voy a responder. Entonces, aquí no importa. Fíjese que aquí la asignación siempre fue positiva, ¿cierto? Pero no importa. ¿Por qué? Porque el seno y el coseno, en la definición del nivel de amplitud simplemente va a ser que ellos igual varíen de un número negativo a un número positivo. El nivel de amplitud simplemente establece el punto pico máximo al que van a llegar, positivo y también negativo. Entonces, si yo lo defino de manera negativa, no va a cambiar ese comportamiento. Ahora, Manuel dice, cambia la fase, cambia la fase. Pero si se definen todos de manera negativa, no hay problema con eso. ¿Listo? Bien. Entonces aquí tenemos esto, ok, y entonces vamos a hacer la asignación. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos los dos primeros bits que van a ser 1, 1, después 0, 1, después 1, 0, después 0, 0, después 1, 0, después 0, 1, después 1, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Listo? Entonces, esos son lo que debemos codificar. Muy bien, entonces, ¿usted qué va a ver? Resulta que esto es 1, 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, 1, 1, 3 coseno. Ah, bueno, entonces la amplitud más, más grande, hasta 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué veremos? Una cosa como así. Me perdona, pues, lo horrible del dibujo que va a salir. ¿Cierto? Qué pereza con Manuel. Que si fuera coseno, que si no empieza desde arriba. Ay, Dios mío, está bien. O sea, pero sí se entiende que no importa, pues, ¿cierto? O sea, no importa donde yo empiece. La información está metida en otra parte. Eso. Entonces, venga, pues yo lo complazco. A pereza. Listo, ahí está. ¿Qué sigue? 0, 1. 0, 1 es 1, ¿cierto? 1 coseno. Entonces, ¿qué? Después, ¿qué sigue? 1, 0. 1, 0 es 2. Entonces,
0, 0, ¿cierto? 1, 0, 2. 0, 1, 1. 1, 1. 1, 0, 2. Y 1, 1, 3. Algo así. Se me perdona eso último, sí me quedó horrible. Pero se entiende. Eso es. ¿Ok? Bien. ¿Alguna inquietud con eso? Bien simple el sistema, pues. Ahora, el consumo de ancho de banda de ASK M área es el mismo de ASK binaria. El consumo de ancho de banda es el mismo que el de ASK binaria. ¿Por qué? No estoy cambiando la frecuencia, no necesariamente. O sea, eso es un punto, ¿cierto? Manuel dice, no estoy cambiando la frecuencia. Es decir, si yo cambio la frecuencia de la portadora, obviamente, pues el consumo de ancho de banda va a cambiar. Pero no, para la misma frecuencia de portadora. Eso, entonces, por ahí va la cosa. La cosa es esta. Si usted se da cuenta, ¿qué tengo yo en cada caso? Tengo los mismos pulsos, ¿cierto? Solamente que ya tengo más niveles de amplitud, ¿cierto? Pero los pulsos duran lo mismo. Mire, aquí tengo un pulso cuadrado, aquí tengo otro pulso, aquí tengo otro pulso cuadrado. Entonces tengo simplemente una secuencia de pulsos cuadrados. ¿Que tienen amplitudes distintas? Claro que sí. Pero en cuanto al consumo de ancho de banda, no, los pulsos duran lo mismo que en el caso M-ario, en el caso binario. Entonces el ancho de banda no tiene por qué cambiar. ¿Listo? Entonces usted dice, ah, no, pues una belleza hagan el año, ¿cierto? Porque estoy transmitiendo, en este caso, por ejemplo, 2 bits por cada símbolo versus 1 bit por cada símbolo. O sea, estoy transmitiendo el doble de la información por, con el mismo ancho de banda, una belleza. Inclusive, yo lo pudiera subir más. O sea, si yo permito ya que en vez de haber 4 niveles de amplitud, haya 8 o haya 16 niveles de amplitud, puedo transmitir 3 veces la cantidad de bits, o 4 veces o 5 veces, listo. Entonces, qué belleza. Ok, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el precio a pagar por eso? Usted siempre tiene que pagar por algún lado. Como está diciendo Manuel por acá, potencia. El consumo de potencia de esto es asqueroso. ¿Por qué? Fíjese usted, compárelo con, por ejemplo, con FSK. FSK, M-ario, ¿usted qué va a tener? M frecuencias. ¿Cuál es la amplitud de esas portadoras? La misma. Puede ser 1 para todos. El consumo de potencia es bajo. Versus aquí que tengo casos en los que llego hasta 3. ¿Sí se ve? Sí. A diferentes frecuencias yo no consumo diferente energía si estén en la misma amplitud. ¿Cómo así?
La frecuencia influye en la cantidad de energía. ¿Cómo así? Pero es que José Manuel está diciendo acá, desde el punto de vista, pues, como la teoría de ondas, que en mecánica cuántica, pues, que la energía de un fotón está dada por la frecuencia. O sea, la energía de un fotón es la constante de Planck por la frecuencia, ¿sí o no? Entonces, lo que él dice es eso. O sea, como que a medida que yo voy aumentando la frecuencia, tengo, el fotón tiene más energía. ¿Listo? Hay dos cosas. Primero que todo, esto es simplemente una definición, o sea, un tratamiento matemático de la señal. ¿Okay? O sea, en el papel no tiene por qué cambiar. Es decir, cuando usted calcula la energía de una señal, ¿cómo lo hace? Con el ancho de banda. Si usted no le cambia el ancho de banda, pues la energía es la misma. ¿Cierto? Simplemente una integral sobre un rango, pues el ancho de banda de la magnitud de la señal al cuadrado. ¿Sí o no? Sea en tiempo o en frecuencia. El teorema de Parseval, ¿cierto? Bien. Perfecto. Entonces aquí el tratamiento matemático no tiene por qué cambiar. La frecuencia no influye en el cómputo de la energía. ¿Listo? La pregunta es, la energía a la hora de transmitir. Suponga que ya listo. Yo ya tengo el tratamiento matemático hecho y me da a mí, listo, ya voy a transmitir las señales que produje matemáticamente. ¿Listo? Entonces tengo dos opciones. Mantengo la misma energía de salida, ¿cierto? Mantengo la misma energía de salida para cualquier valor de frecuencia. Entonces, para una modulación FSK es la misma energía de salida para todos. ¿Listo? O la cambio dependiendo de la frecuencia, ¿cierto? Si mantengo la frecuencia, la misma energía de salida, que es lo que se hace normalmente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Eso. Entonces, hay una diferencia en el rango, en el alcance que tienen las ondas dependiendo de la frecuencia. ¿Sí o no? Por un lado. Eso es lo que ocurre en la vida real. La vida real simplemente todo el mundo transmite con la misma potencia, no importa la frecuencia a la que se haga, y entonces para unas frecuencias usted llega más lejos y para otras usted llega más cerca. ¿Cierto? Ahí es donde se manifiesta eso. Ahora, hay esquemas de comunicación que tienen una administración de la potencia dependiendo de la frecuencia. Sí, son un poco complejos, pero definitivamente existen. ¿Listo? Y ahí la gestión de la potencia es una cosa bien complicada. Hay un sistema celular, yo tal vez lo mencioné en algún caso, sistema celular de tercera generación chino, se llama así. Utiliza precisamente diferenciación pues, de la energía, bueno, potencia de transmisión dependiendo de la frecuencia. Es bastante complejo, pues. Está más o menos claro. Bien. Entonces aquí, listo, tenemos el mismo ancho de banda, en el caso binario, pero el precio a pagar por el mayor flujo de información es el consumo de potencia. Hay un incremento de m-1 por 2m-1 sobre 6 en comparación con el caso binario.
Entonces, una manera de ver esto, o sea, usted se pregunta de dónde sale esa fórmula, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, miremoslo acá rápidamente. ¿Dónde estoy? Okay. Suponga que yo tengo el nivel M, ¿verdad? Tengo el nivel M de amplitud. Entonces, M, bueno, o el nivel M más 1, listo. Coseno de omega sub c t. ¿Ok? Creo que sí. Una manera de verlo, listo. Entonces, esta es la señal que representa el nivel M más 1. ¿Cómo hallo la potencia consumida por esa señal? Yo pues, oiga, como si yo no hubiera hecho nada en todo el semestre. Y cogen y van y miran atrás en el cuaderno y todo. Y Ave María. Oh, pues, pille. Potencia del nivel M. Potencia promedio, pues obviamente. ¿A qué es igual? Oh, pues, van a decir si así no acuerdan o no. Límite. Cuando t tiende a infinito. De 1 sobre t. Integral. ¿De quién? De menos t medios a t medios. O de 0 a t, si quiere. ¿Listo? En todo caso es t. ¿Listo? ¿De quién? De la magnitud del m coseno de omega sub ct al cuadrado. ¿Cierto que sí? Esa es la definición de la potencia. Usted hace ese cálculo y usted se da cuenta que ¿cómo da la potencia de una señal senoidal? Una cosa que usted debería ser capaz de hacer eso fácilmente. Yo creo que aquí conviene más, o sea, para que nos concuerde más con esto, voy a poner, esto es MA, porque era M veces A, ¿cierto? MA, no va a cambiar nada, simplemente pues para que nos concuerde. Entonces, MA, listo. Entonces, ¿cómo era? ¿Cuánto da esto? Después de hacer toda esa integral. Eso. M cuadrado A cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? Ese es el nivel de M. Ahora, esto es para un solo nivel, potencia promedio. Ahora, si yo promedio los M niveles de amplitud, ¿listo? ¿Qué voy a tener? Entonces voy a tener 1 sobre M, hay M niveles de amplitud, ¿cierto? Sumatoria desde M igual a M igual a U, 0 hasta M menos 1, ¿cierto? Del M cuadrado al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Usted hace eso y ¿qué sale? ¿Qué pasa ahí? Te sale el A cuadrado sobre 2M por la sumatoria de M igual a 0 hasta M menos 1 de quién? M cuadrado. ¿Listo? Resulta que esa sumatoria tiene peso da, un número que se puede calcular, que es, ¿sabes? Lo mismo de afuera, esto es igual a cuadrado sobre 2m por lo siguiente, lo que es m menos 1, eso, por m por 2m menos 1, todo eso sobre 6. Todo eso sobre 6 o sobre 3, ya no me acuerdo. Ah, no, ahí está bien. Listo. Eso es lo que da, esa sumatoria. Ojo, se cancela esta m con esta m. Listo. Entonces, mire esto. Esta es la potencia. ¿De quién? Caso binario. Esa es la potencia del caso binario.
¿cierto? Entonces es el caso binario multiplicado por m-1 por 2m-1 sobre 6. Entonces el caso meario me da eso veces el caso binario. No, como hay que la misma cantidad de símbolos. Eso es lo que estamos comparando. O sea, el caso binario consume esta potencia al cuadrado sobre 2. Y el caso meario consume esta potencia multiplicada por este factor. Es lo que dice allá. ¿Listo? Entonces, el caso meario en ASK consume más potencia que el caso binario. ¿Cuánto más? Estas veces. Es una manera de verlo. La pregunta de Manuel es, ¿no me demoro menos transmitiendo con el binario? Necesito que me explique bien eso. Eso. Entonces, lo que está diciendo Manuel es, vea, yo tengo una secuencia de 12 bits, ¿cierto? Y entonces, tengo la posibilidad de transmitir a ese cap binario, donde me toca transmitir cada bit individualmente. ¿Cierto? O tengo la posibilidad de transmitir, digamos, en un esquema de 8 niveles, o sea, 3 bits por símbolo. O sea, con 4 amplitudes que yo mande, 4 símbolos que yo mande, ya me llegó. Entonces, esa es precisamente la gracia de un esquema MH. O sea, que usted, mandando simplemente 4 símbolos, ya mandó toda la cosa completa versus mandando 12 símbolos individuales. ¿Listo? Porque no es decir, entonces hay dos maneras de verlo. O usted se demora menos transmitiendo la misma cantidad de información, o usted se demora lo mismo, pero entonces transmite más información. ¿Listo? Eso es. Sin utilizar más ancho de banda, que es la gracia. ¿Cierto? Entonces, aquí lo que está diciendo Manuel es, bueno, si yo me demoro menos en transmitir los mismos datos, entonces tal vez utilizo menos potencia. No. O sea, precisamente estos cálculos tienen en cuenta eso. Eso. ¿Sí? Bien. ¿Sí se entiende? Es como la idea. Bien. Entonces, debido al considerable consumo de potencia, ASK M área tiene poco uso en la práctica. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna inquietud adicional con esto? Bien. Seguimos entonces. FSK M área y señalización ortogonal. ¿Okay? Bien, entonces usted ya más o menos tiene idea. Cuando yo voy a utilizar FSK M área, tengo M frecuencias de portadora diferentes, ¿sí o no? Eso es todo. Entonces, el esquema de trabajo aquí es
cómo definir esas frecuencias. Usted dice, pues, yo las puedo escoger de manera arbitraria. Ok, sí, pero hay una manera, digamos, más pispa de escoger las frecuencias. Una pregunta. Y si existe una manera más pispa, cuando digo pispo, ¿a qué me refiero? ¿Cierto? ¿Pispo en términos de qué? Entonces aquí es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a definir un esquema en el que tenemos la mínima distancia entre dos valores de frecuencia. Esa mínima distancia la definimos en términos de una cosa que llama ortogonalidad. ¿Cuál es la diferencia entre las frecuencias? Tal que una frecuencia portadora y la siguiente sean ortogonales. ¿Qué es ortogonal? En general. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, en álgebra lineal hablamos de cosas ortogonales, ¿a qué nos referimos? No, señor. Ortogonal y linealmente dependiente o independiente no es lo mismo. Eso, pero no el producto cruz. Eso. Entonces, el producto interior entre dos elementos del conjunto da cero. Eso es que esos elementos sean ortogonales. Ahora, obviamente con vectores es visualmente, pues se entiende muy bien, ¿cierto? Ortogonal, ortogonal, ¿cierto? Los vectores. Pero usted puede definir la ortogonalidad con cualquier tipo de elementos, en particular con las señales. ¿Cómo se define el producto punto entonces con la señal? ¿Sí se entiende lo que estoy preguntando? Sí, o sea, si yo tengo un vector A, ¿cierto? Y tengo un vector B, ¿cierto? O sea, definidos de una manera así como A1, A2, A3 y B1, B2, B3, ¿cierto? Ahí están. Y yo hago el producto punto entre estos manes, ¿cierto? Entonces es como, hay muchas maneras de representar esto, pues. En física normalmente es así, pues esta es una forma en física, ¿cierto? Con el puntico en la mitad, producto interior. Otra manera, como en más matemáticas, pues como es así, ¿cierto? Como este transpuesto por este. Eso. Pero otra manera es esta. Y esta es más general. Entonces ahora suponga que yo tengo dos señales, F y G, ¿cierto? O sea, F de T y G de T. Entonces la pregunta es, ¿será que yo puedo definir un F G de T tal que esto me dé cero? Para que sean ortogonales. Esa es la pregunta. O sea, habrá manera de establecer una operación en tres señales que hable de la ortogonalidad entre ellas, ¿cierto? Como el producto interior entre señales. Entonces, obviamente, esto hace muchos años se inventó, de hecho, sobre esto es que se soporta la serie de Fourier. Hace mucho se inventó cuál es el producto interior entre señales. Entonces, usted sabe cómo se opera este, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, eso da la suma desde igual a, no sé, 1 hasta, suponga que son n dimensionales del A sub i por el B sub i, ¿cierto? Es algo así. Si estas son señales pues, con ciertas características, pero en general continuas, pues será una integral de f de t, g de t, de t. Ojo, si estas señales son complejas,
Entonces, esto debe ser conjugado. ¿Listo? Ese es el Producto Interior. ¿Sí? Entonces, así es que vamos a definir el esquema de las frecuencias. G conjugado, sí. Entonces, digamos, la construcción de FSK M área. Ah, volvió el bañito. Volvió el ruidito del baño. Qué rico. La construcción de FSKM área obedece al uso de señales senoidales del tipo A coseno de 2pi f sub m de t, ¿cierto? Para el mésimo. Ah, Manuel. Gracias, hermano. Para el mésimo elemento del conjunto de posibles símbolos. Con m igual a 1, 2, hasta m mayúsculo, ¿cierto? Entonces, mire lo que estoy diciendo. Simplemente, ¿qué va a ser la construcción del FSKM área? Vamos a coger un A coseno, ¿cierto? 2pi por F, pero esta F va a tener M posibles valores. Eso es esto. Entonces, en general, F sub M puede obtenerse así. Fm va a ser igual a F sub 1 más M menos 1 por delta F. Ese delta F se conoce como el incremento de frecuencia. Eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Hay un primer valor de frecuencia que es el F1. Y ya los otros los defino con base en ese. Listo. Eso es todo. ¿Qué tanto está separado un valor de frecuencia con el siguiente? Eso, delta F. Bien. Ok. Entonces, este esquema claramente determina el ancho de banda de la modulación FSK. Usted recuerda de la clase anterior que cómo producíamos ese FSK binario. Era juntar dos OK, ¿cierto? Entonces, lo que estamos diciendo acá es
de la manera en que yo defina esto, el consumo de ancho de banda queda inmediatamente determinado, ¿cierto? O sea, si estas Fs están muy cerca unas con otras, entonces el consumo de ancho de banda es menor que si las Fs están más separadas. Creo que eso es obvio, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué tan separadas? Porque usted dirá, no, pues entonces hagámoslas lo más junto que se pueda. Sí, y si las confundís. Usted dirá, no, pues para minimizar el consumo de ancho de banda, juntémoslas mucho. ¿Sí? Y si tu detector no es capaz de distinguirlas, ¿qué? ¿Cierto? Ah, no, entonces hagámoslas mucho más separadas. Bueno, y si el canal no te soporta todo ese ancho de banda, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo encontramos ese punto medio ahí? Listo. Entonces, este esquema claramente determina el ancho de banda de la modulación FSK y su desempeño. Eso del lado del receptor. Entonces, si delta F es muy grande, se desperdicia ancho de banda. Y si delta F es muy pequeño, la diferencia entre un símbolo y otro puede hacerlos indistinguibles para el receptor. Especialmente si hay ruido e interferencia. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿qué tan grande debe ser delta F entonces? Esa es la pregunta. Y aquí es donde pues, cualquier respuesta cabe, desde que usted tenga un criterio claro de cómo va a medir eso. Entonces, una forma de responder esta pregunta es usando el concepto de señales ortogonales. ¿Cómo así que usando señales ortogonales? Definir las frecuencias de manera que en
un intervalo de símbolo entre comillas, la comparación voy a subrayar eso de la comparación la comparación con todos los posibles símbolos produzca una sola candidata de manera unívoca. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Qué estoy diciendo acá? ¿Quién me explica lo que estoy diciendo acá? ¿Mm? Ok, pero ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Eh, Eso. Entonces, vamos a unir las dos respuestas por acá. ¿Qué es lo que yo quiero? Suponga que estamos trabajando es con vectores. Listo, entonces yo tengo este vector, ¿cierto? Este vector. Yo no sé ese vector quién es. O sea, ese vector tiene m posibles eh, interpretaciones. No sé cuál es. Lo tengo aquí. Tengo cogido. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo, antes de transmitir, eh, definí un esquema en el que todos los vectores son ortogonales entre ellos, ¿listo? Entonces usted viene y ensaya el vector con el primero. Este vector le hago el producto punto. Suponga que está, por ejemplo, por acá. Este vector y el otro vector. Le hago el producto punto. Me dio cero. Entonces, pues, está por acá. Me dio cero. Sí, me dio cero. Listo. Entonces, no es. Este de por acá. Está por aquí. Me dio cero. Sí. Entonces, y hago así esa comparación. Hasta que por allá, en una de esas comparaciones, no me dio cero, me dio grande. Ah, entonces muy probablemente este vector es este vector. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo. Vamos a definir las señales. A mí me llega la señal. Yo no sé cuál es la frecuencia, ¿cierto? Pero cojo y hago el producto interior con todas las posibles señales de diferentes frecuencias. Con todas ellas me va a dar cero, excepto una, ¿cierto? Con esa que me dio, era esta. Esa era la frecuencia. Esa es la idea. Entonces, una manera de definir esa distancia es defínala de tal manera que las señales sean ortogonales. La distancia entre las frecuencias. Eso es todo. Este esquema de diseño ortogonal también se usa con otros, pues, PSK y otros esquemas. Pues. Entonces, esto es que el producto interior entre símbolos sea cero en todos los casos, excepto para símbolos con exactamente la misma frecuencia. La misma frecuencia de portador.
Esa es la idea. Ok. Está muy bien. Ya está más o menos la idea. Específicamente, vea pues, ¿cómo se hace eso? Eso. ¿Qué es lo que yo quiero? La integral de 0 a tiempo de símbolo. ¿Te sub S o te sub B? No, ojo pues. Esto es una de las cosas que también salía en el parcial. T sub S versus T sub B. ¿Cuál es la diferencia? Eso. Entonces, tiempo de símbolo es una cosa, ¿cierto? Tiempo de bit es otra. ¿Listo? Para el esquema binario es lo mismo, que es un bit por cada símbolo, pero en general no es lo mismo. ¿Listo? Entonces, T sub S. 0 a T sub S. ¿De quién? A coseno de 2pi fm t por A coseno de 2pi por fnt dt. Nuevamente, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué estoy haciendo esa integral? ¿Cómo? ¿Pero qué es esa integral? ¿De dónde me la saqué? Ese es el producto interior. Ese es el producto interior entre señales reales. Entonces, pues, recuérdelo pues. Vamos acá. Producto interior. Señor. Un momentico, Manuel, ya voy. Producto interior de funciones en intervalo de longitud de su S. Bien, me está preguntando Manuel que si de todas maneras necesito sincronización, ¿cómo así? Ok, ya entendí. Manuel dice que si esto acá, si estas señales acá tuvieran un desfase diferente, que si eso afecta a la ortogonal, claro. Entonces sí tiene que haber una buena sincronización ahí de las fases, pues, y de hecho las frecuencias también. Sí, definitivamente. Muy bien. Entonces, ¿qué estoy buscando? Que esa integral sea, ojo pues, cero, ¿cuándo? No. Eso, entonces m diferente de n. O sea, si tengo frecuencias diferentes, necesito que esa integral me dé cero. Y diferente de cero, si, ojo, aquí, si m diferente de n y si m igual a n. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, hagámoslo, ¿cierto? Entonces tengo la integral de 0 a t sub s. ¿De quién? A al cuadrado coseno de 2pi f sub mt por coseno de 2pi f sub nt dt. Mire pues, estos dos manes multiplicados dan ¿qué? ¿Qué? Una entidad trigonométrica, pues. Listo, entonces, un medio de la resta más la suma. Así. Coseno de 2pi t de fm menos fn. Listo. Más coseno de 2pi t
Fm más Fn. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, esa integral, ¿qué nos queda? Al cuadrado sobre 2. ¿De dónde salió eso? Mira, el a cuadrado. Al cuadrado y el 2. ¿Cierto? De la integral de 0 a t sub s, ¿de quién? De coseno de, 2 pi t fm menos fn de t. No, espere, mentico. Cámara lenta. Más coseno de 2 pi t fm más fn sin dt. Ahí está. ¿Cierto? Ahí sí. Bien. Y esto es entonces igual a, ¿qué da esas integrales? Pues a al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Mire, entonces, ¿qué tengo? Esto es la integral de coseno. ¿Cierto? La variable sigue siendo t, de la integral de coseno. En los dos casos. Entonces, ¿qué me da? La primera integral me da lo siguiente. Integral de coseno. Oigan a este muchacho. Integral de coseno. No. O sea, está diciendo Manuel aquí que podemos simplemente decir que la única manera en la que eso da cero es porque Fm y Fn son iguales. Que no da cero es porque son iguales, no necesariamente, ¿cierto? Porque los múltiplos pares, impares, de esas diferencias también pueden dar cero el coseno. ¿Sí o no? Entonces no necesariamente. Muy bien, entonces ¿qué da esa integral? La primera integral da seno. El seno de 2 pi t Fm menos Fn sobre 2 pi Fm menos Fn, ¿cierto? Sobre la derivada interna. Sobre la derivada interna. Listo. Y la misma carajada acá, seno de 2 pi t Fm más Fn sobre 2 pi Fm más Fn. Listo. Ahí me dio eso. Esto hay que evaluarlo entre 0 y t sub s, ¿cierto que sí? Integral definida. Bien. Entonces, finalmente, ¿qué tengo? Al cuadrado sobre 2. Entonces, note que esto me va a dar la evaluación de estos senos aquí en t sub s, ¿cierto que sí? Menos la evaluación de estos senos en 0. La evaluación en 0 me da 0, ¿cierto? Entonces, simplemente me va a quedar esto. Profe, disculpa, se fue el audio. Ahí me escuchan. Sí, ya. Gracias por avisar. Bien. Entonces, seno de 2 pi Fn menos tal por t sub s sobre 2 pi Fm menos Fn y más seno de 2 pi Fm más Fn por t sub s sobre 2 pi Fm más Fn.
Listo. Muy bien. Mire, pues, yo voy a decir lo siguiente y usted me va a explicar, usted me va a justificar eso. Esta segunda integral, que me quedó muy mal señalada, esa segunda integral da aproximadamente 0. Usted me va a decir por qué. ¿Mm? No. Tal vez esto ayude. Esto. Esto es, ese seno está entre -1 y 1, ¿sí o no? No importa lo que sea el tiempo y las frecuencias, ese seno siempre está entre -1 y 1. Listo. Ok. Sabiendo eso, entonces, ¿por qué se puede decir que toda esa segunda fracción da aproximadamente 0? Eso. Esa es la cosa. Estas frecuencias son cientos de kilohertz en casi todas las aplicaciones. Megahertz, gigahertz. O sea, esto es, en el peor de los casos, esto es 100 por 10 a la 3. ¿Sí o no? Y esta por allá también. No sé, 120 por 10 a la 3. Usted suma eso, le da 220 por 10 a la 3. Por 2pi, y entonces ya le da en megahertz. O sea, 10 a la 6. Listo. O sea, este denominador es por 10 a la 6. Y arriba, ¿qué tenemos? Un número entre 0 y 1. Entre -1 y 1, perdón. ¿Sí o no? Ahora, si esto es megahertz, todavía más. No sé, una emisora de FM, 90.9 megahertz. 10 a la 6, 90 por 10 a la 6. Entonces, este denominador típicamente es muy grande. En la mayoría de aplicaciones, el denominador es muy grande comparado con el numerador. Entonces, usted preguntará, ¿por qué eso no ocurre en la primera fracción? Ahí tenemos la resta de ellos. Entonces, ya aquí tengo es, por ejemplo, 120 megahertz menos 100 megahertz. O bueno, 101 megahertz menos 100 megahertz. Pues ya no es tan grande, ya no es tan grande la diferencia. ¿Cierto? Ya puede ser bien pequeño. Muy bien, entonces, eso es 0 para 2pi por f sub m más f sub n, muy grande. ¿Qué es lo que sucede la mayoría del tiempo en la práctica? La mayoría del tiempo en la práctica. ¿Sí se entiende? Bien. Ok, entonces, con eso tenemos que al cuadrado sobre 2 por el, qué pereza, por el seno de 2pi fm menos fn sub s sobre 2pi fm menos fn debe ser igual a 0 para m diferente de n.
¿Sí se entiende? O sea, este coso, este lado me dio aproximadamente cero, sin ninguna consideración, sin importar qué valores tiene FM y FN. Entonces ya lo único que me resta es, bueno, esto es lo único con lo que tengo que trabajar. Y eso tiene que ser igual a cero para para M y N distintos, que es lo que estoy diciendo acá abajo. Seno sobre cuál, ¿qué? No, pero, o sea, no es exactamente una sinc. Es decir, aquí hay una diferencia, ¿cierto? Y es que el argumento tiene este T sub S. Entonces no es exactamente una sinc. Tiene un comportamiento parecido al de la sinc, pero no es una sinc. Ahora, ¿cuál es la variable de la sinc? O de esa cosa parecida a la sinc. Eso, entonces, si lo que estás diciendo es la variable, es la resta entre estas frecuencias, es aproximadamente una sinc. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que nos estamos preguntando es para qué valores esa sinc, entre comillas, es cero. Eso es lo que estamos preguntando. ¿Sí se entiende, Manuel? La pregunta es, ¿cuáles son los valores que hace que eso sea nulo? Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Cuándo eso es cero? Esa pregunta de séptimo de bachillerato. Eso, entonces, cuando el seno de 2pi por Fm menos Fn por Ts es igual a cero, ¿cierto? Y seno de 2pi y que es Fm, F1 más M menos 1 de F, ¿cierto? Menos, que es Fn, F1, bueno, entonces menos N menos 1 delta de F, ¿cierto? Esa fue la definición que dimos al principio. Por T sub S. Todo esto tiene que ser cero. Y acá notamos que se nos cancela este con este y entonces nos queda lo siguiente. Tengo que el seno de 2pi m menos n delta f por ts es el que tiene que ser cero. ¿Listo? Ahí está. ¿Yo no? ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo da eso cero? ¿Quién me dice? Eso, entonces ocurre cuando el argumento del seno, que es 2pi m menos n delta f t sub s, es igual a kpi. Perdón, kpi. ¿Cierto que sí? Para cualquier entero de pi, el seno da cero, ¿cierto? Con k 0, más o menos 1, más o menos 2, etc. Listo, entonces para cualquier entero de pi, eso me da cero. ¿Cierto que sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Por consiguiente, 2 por m menos n delta f por t sub s es igual a ¿qué? A k. Ahora, esa resta, m menos n, ¿qué tipo de número es? ¿Qué? M era la primera frecuencia, sí, pues no importa, o sea, no importa cuál de las dos es. Este m menos n es ¿qué? Es un número entero, ¿sí o no? Es un número entero. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Delta f va a ser igual a k sobre 2t sub s. ¿Listo? Eso es todo.
Eso es todo. Entonces, la diferencia entre una frecuencia y la siguiente, dada por delta F, es K sobre T sub S. Listo. Entonces tiene un montón de opciones. ¿Cuál es el mínimo? No es el mínimo. No, pues ¿cómo? No. O sea, entonces aquí yo les pregunté, ¿cuál es el mínimo? Perdón, un segundito. Yo le quería poner en negro. El mínimo. Entonces yo les pregunté que cuál era el mínimo acá, o sea, cuál es el mínimo valor que delta F puede tener. Y aquí casi que responden al unísono que es cero, cuando K vale cero. Pero ese no es el mínimo. ¿Por qué? Eso, porque si K es cero, delta F es cero, y entonces no hay cambio de frecuencia, ¿cierto? ¿Cuál? Después del cero, la opción es el 1, ¿cierto? Entonces el mínimo es cuando cuando K es igual a 1. Insisto, no se le olvide por qué. El mínimo es cero. Pero no, cero no puede ser. Entonces, delta F es igual a 1 sobre 2 T sub S. Hertz, ¿cierto? Unidades de eso es Hertz. ¿Sí se entendió ese procedimiento ahí? Entonces, hallamos cuál debe ser el delta F con base en la ortogonalidad. ¿Cierto? Entonces, usted llega y reemplaza esto acá. ¿Cierto? Se le cancela el T sub S, el 2 se le cancela con este 2 y básicamente nos queda seno de m menos n sobre, no sobre nada, nos queda eso, pi por m menos n, pi por m menos n. Entonces, si m y n son iguales, ¿qué da? Eso, da 0. Eso, queda algo raro, esperen un segundito. S, tin, tin, tin. El 2 se cancela, tin, tin. Y m menos n. Ah, no, eso. Si m y n son distintos, eso me da un entero por pi. ¿Listo? Y si son iguales, también me da 0. Queda algo raro. Ya, ya. Eso. Entonces, pille. Es esta la cuestión. ¿Listo? Entonces, cuando son iguales, esto te da esto sobre esto. O sea, te da como 0 sobre 0. ¿Cierto? En cuyo caso, lo mismo que hacemos cuando evaluamos la sinc. Límite, límite, ahí acercándonos ahí y nos da 1. En este caso nos va a dar esto. ¿Sí o no? Y cuando son diferentes, ya este número da diferente de 0, pero este sí da 0. ¿Sí se entiende ahí la diferencia? Bien. Muy bien. Entonces, esto nos define T sub S. Entonces, ¿cómo T sub S, cómo conecto yo esto con T sub B? Eso, entonces, T sub S es un múltiplo de T sub B. Entonces, T sub B por una cosa. ¿Cuál es esa cosa? ¿De dónde me saco ese número? El número de bits que hay en cada símbolo. ¿Cuántos bits por símbolo hay? Eso. Logaritmo en base 2 de m. Ojo, nuevamente, ¿de dónde es esto? Tiempo de bit.
y esto es número de bits por símbolo. ¿Listo? Entonces, como eso ocurre, entonces, delta F es igual a ¿qué? 1 sobre 2 T sub B logaritmo hertz. ¿Listo? Entonces ahí está definido en términos del tiempo de bit y el número de símbolos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué llegamos acá? ¿Qué fue todo esto? Lo que queríamos era definir las frecuencias para el FSK, ¿cierto? Ya lo logramos. O sea, ya pudimos encontrar una fórmula que nos permite hallar las distancias mínimas entre las frecuencias. Pues listo, volvamos a FSK. Entonces, FSK con este tipo de construcción se conoce como FSK de desplazamiento mínimo. FSK de desplazamiento mínimo. O FSK con señalización ortogonal. Ya voy. Una pregunta. Tiempo de bit se va a volver más pequeño la frecuencia, no entendí. O sea, lo que estás diciendo es que si yo no tengo, o sea, si yo voy aumentando la velocidad de transmisión, ¿listo? Sin cambiar el número de símbolos, entonces lo que estás preguntando es qué ocurre con estos tiempos, claro. Entonces, si yo quiero aumentar, yo no quiero aumentar el número de símbolos, es decir, voy a tener el mismo número de frecuencias. Supongo que yo tengo 8 frecuencias, 3 bits por símbolo, ¿sí o no? Entonces yo quiero, estoy transmitiendo a, no sé, 10 megabits por segundo. Pero yo llego y cambio de 10 megabits por segundo a 15 megabits por segundo, sin cambiar el número de símbolos, ni el número de bits por símbolo, ni nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya los tiempos de símbolo tienen que durar menos. Por tanto, los tiempos de bit también tienen que durar menos. ¿Qué pasa con eso? Eso, entonces aquí, este número queda constante, porque el número de símbolos es el mismo, pero este disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Este delta F, no, más grande. Entonces, el delta F tiene que ser más grande. ¿Listo? ¿Y que entonces qué pasó? Más ancho de banda. Mucho más ancho de banda, de hecho. ¿Listo? Entonces, normalmente uno casi nunca hace eso. O sea, uno nunca aumenta la velocidad de transmisión acortando el tiempo de bit o de símbolo. Casi nunca hace eso. ¿Qué se hace? Se aumenta el número de... Se aumenta M. ¿Listo? Se aumenta M. Ya. No, exacto. Si aumenta, mire, esta es una pregunta interesante. Si aumento M, este número, la función logaritmo es monotónica. Entonces, si aumenta este man, esto crece también.
pero muy lento, muy poquito, ¿cierto? O sea, ponga que M pasó de ser, no sé, M pasó de ser M a 2M, ¿listo? Entonces, esto, aumenta. Logaritmo de 2M más 1. Entonces, aumentó en 1. Entonces, yo aumenté el número de símbolos al doble. Y este numerador solamente me creció en 1. Este denominador solamente me creció en 1. Inclusive, 100 veces, 100 veces no, pongamos un múltiplo de 2. 64. 64M. Entonces voy a aumentar el número de símbolos multiplicándolo por 64. Entonces me queda logaritmo en base 2 de 64, que es ¿cuánto? Yo pues, 6. El logaritmo en base 2 de 64 es 6, más logaritmo en base 2 de m. Entonces, aumenté este man en 64 veces, pero el denominador solamente me creció en 6. Entonces, esto sí aumenta, pero muy poco. Yo prefiero siempre aumentar m que disminuir el número de bits. Sí. No, se aumentó m, entonces sí se me crece el consumo de ancho de banda, pero menos que en el otro caso. ¿Listo? Muy bien. Ahora, esta versión de FSK se puede escribir usando como base un conjunto de funciones base ortonormales. Ojo pues, ¿qué quiere decir ortonormal? ¿Cómo? Entonces, ortogonal es que el producto interior entre dos símbolos distintos da 0. Pero el producto interior entre el mismo símbolo con el mismo, da una cosa que no es 0. Ortonormal es que el producto interior entre las mismas cosas da 1. Eso. Entonces, ya enseguida le muestro pues dónde se refleja eso. Entonces, si sub i de t es una función base, esta es función base. Listo. Entonces, esa función base es la que voy a utilizar como apoyo para escribir la modulación FSK. Entonces, raíz de 2 sobre t sub s. Coseno de lo siguiente. 2pi f1 más i menos 1 sobre 2t sub s por t. Eso con i igual a 1, 2, hasta m. ¿Listo? Entonces, esa es una función ortonormal. Eso es una función base con la que yo voy a construir FSK. Entonces, se cumple que, obviamente, eso, si usted se da cuenta, la estructura de este argumento ya tiene lo que nos había dado para poder buscar la ortogonalidad.
Mire, mire. 2 Tsub's en el denominador, ¿cierto? Ya tiene eso. ¿Y esta amplitud acá es para qué? O sea, ¿esto dónde salió? Eso, entonces, cuando usted haga el producto interior entre ellos, la raíz se le va a cancelar, ¿cierto? Entonces le va a quedar 2 sobre T sub S. Y al hacer el producto y al hacer la integral, le va a salir el 2 sobre T sub S de acá, se le va a cancelar ahí. La integral le va a dar 1. Entonces, si usted hace la integral de 0 a T sub S de psi sub I de T y psi sub J de T es igual a 1 si M es igual a N y 0 si, perdón, M es diferente de N. ¿Listo? Entonces aquí es donde se manifiesta lo de la ortonormalidad. Ortonormales es esto. El hecho que da 1 cuando el producto interior se hace con el mismo. Nuevamente, recuerde, ¿qué es esto? Producto interior entre funciones en el intervalo de 0 a T sub S. Ah, no, esa es para que la normalización, pues no eso no influye mucho en la vida. Simplemente como para que lo más importante es la ortogonalidad. Que de uno o no es otra, es bueno, es bacano, pero es para normalizar, pero no importa mucho. Listo. Entonces, ya con eso, los símbolos de FSK, M área, se pueden escribir en términos de las funciones psi. ¿Cómo? A coseno de 2pi f sub m por t. ¿Cómo lo escribo en términos de psi? A raíz de t sub s sobre 2 por psi sub m. Y es verá, esto se te cancela con esto. Te queda A coseno de esto, que es básicamente lo que querías. Donde I ya no es I sino N. Eso es con M, 1, 2, etcétera, hasta. Entonces aquí, rápidamente, ilustración. Aquí vamos a tener el caso binario, porque es muy fácil de ilustrar, simplemente por eso. Entonces, ¿qué pasa? Espacio ortogonal de 2 dimensiones. ¿De dónde salió eso, profe? ¿Por qué estás hablando de espacios ortogonales de no sé cuántas dimensiones? Hombre, acá acabamos de definir unas funciones que son ortogonales, ¿cierto? Y entonces definimos esas funciones ortogonales. Y yo puedo escribir los diferentes símbolos del FSK en términos de esas funciones. Bueno, entonces yo puedo definir un espacio, ¿cierto? Con esas funciones
como las dimensiones. Entonces acá tengo 1 y la otra dimensión. Entonces, esta dimensión de acá, digamos que es psi sub 2 de t. Y esta de acá es psi sub 1 de t. Eso. Entonces aquí se ubican los dos símbolos. FSK, un símbolo está por acá. Esto es A raíz de t sub b sobre 2. Véalo ahí. Y por acá, también como la misma distancia del origen, lo mismo. A raíz de t sub b sobre 2. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está corrido. Vamos a correr. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahí está. ¿Sí se entiende? Eso es todo. Muy bien. Entonces, esa es FSK-M área. Así se define, buscando que la separación entre las frecuencias sea tal que produce señales ortogonales. Con eso, entonces, podemos representar el FSK en un espacio de señales ortogonales. Entonces, usted dice, ¿cuánto de esta función, cuánto de este eje le echo a la representación? Ah, échele esto. Dalo acá. Como cuando uno escribe vectores, pues, en un espacio. Ahí está. Eso es todo. Bueno, muchachos. Manuel. Sincronización. O sea, Manuel me está preguntando por acá qué tan tolerante es a errores de sincronización. La pregunta que yo tengo es, ¿sincronización de qué tipo? Sincronización de fase. Más o menos. O sea, si hay problemas de desfase, pero la diferencia entre una fase, o sea, entre la fase de una señal y la otra no es muy grande, bien. Pero si la diferencia de fase entre una señal y la otra es bastante grande, sí se nos desbarata el esquema. En frecuencia es bastante robusto. Esta ortogonalidad hace que esto sea bastante robusto. Es decir, usted va a coger y a comparar la señal que acabo de recibir con los posibles símbolos. ¿Qué es comparar? Hacerle ese producto interior. La mayoría de ellos le va a dar, o sea, todos menos uno le va a dar números cercanos a 0, excepto con uno que le va a dar un número grandecito. Entonces ahí ya usted es muy fácil saber cuál es. Eso, entonces si ya el nivel de falta de sincronización de frecuencia es muy grande, tanto que yo puedo confundir frecuencias con la siguiente, entonces ya sí tenemos un problema grande. Sí, o sea, Manuel está diciendo que cuando veíamos la conformación de los pulsos, la sinc caía como 1 sobre t, que es lento. Entonces aquí lo mismo, ocurre lo mismo. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, nos vemos el martes. Estén muy bien. Sí, gracias, profe. Hasta luego.